varios años y vemos a un país que está siendo dominado por el narcotráfico. Sí, es una situación que tiene varios años, pero no tantos, digamos. El punto de quiebre es 2017. Cuando Hace uno 5 ve años. así, cuando uno ve cifras de homicidios, la tasa de homicidios venía bajando hasta poco antes de 2017. En 2017 empieza un ascenso que ha sido vertiginoso, digamos, ha pasado de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes al año a 40. O sea, se ha multiplicado por 5 y eso tiene que ver con que Ecuador se ha convertido en una ruta cada vez más importante para el narcotráfico, pero además con el hecho de que antes el mercado del narcotráfico estaba muy concentrado. Las FARC, o sea, este grupo terrorista colombiano, controlaba la droga que entraba a Ecuador desde Colombia. Solo había un gran cartel en Ecuador, los choneros, que a su vez era estaba asociado al cartel de Sinaloa. En México. Como vemos en México, cuando vemos el decreto que acaba de dar el presidente, declara organizaciones terroristas a 22 organizaciones. Se ha fragmentado el mercado y luchan por apoderarse del control del tráfico. Y la gente se pregunta, ¿por qué en Guayaquil? En Guayaquil hay un puerto. Sí. Y ese puerto, ¿no?, es importante para estos narcotraficantes porque por ahí sale la droga que va con destino a Europa. Sí, lo central de la lucha entre carteles es por el control de los puertos. El puerto de Esmeraldas, de Manta y particularmente el más grande de todos, el de Guayaquil, precisamente por eso. La droga llega desde Colombia y a través de esos puertos va a Estados Unidos, una parte pequeña a Europa y una parte pequeña pero creciente al este asiático. ¿Y qué está pasando en las cárceles? Porque es cierto que, claro, para evitar los motines en las prisiones, de pronto se decretó que pusiesen juntos a todos los miembros de una banda criminal en una misma cárcel. Sí, ese fue un grave error. Como estaban miembros de distintas bandas juntos en los mismos pabellones, solía haber conflictos entre ellos. La forma de resolver eso fue crear pabellones en donde solo hubiera miembros de un mismo grupo criminal y eso facilitó el control de los pabellones por parte del crimen organizado, que desde los pabellones se planifican acciones criminales, sobre todo vinculadas al narcotráfico. Aquí desde las prisiones también se planifican acciones, pero de secuestro o extorsión, que no generan tantas rentas como el narcotráfico. Parte de lo que está en juego ahora es que el gobierno quiere recuperar el control de las prisiones y enviar a los cabecillas de los carteles a prisiones de máxima seguridad, incluso a barcos en alta mar, claro, para aislarlos. Y ya lo había hecho Novoa, ¿no?, la intención de construir 2 megacárceles muy seguras, ¿no?, al estilo de Nayib Bukele. Justo has mencionado a un narcotraficante que se ha fugado hace poco, Fito, alias Fito. Alias Fito, sí. Macías, él era la cabeza visible del grupo que originalmente era el gran grupo de narcotráfico, los choneros. Ahora es uno de los más grandes, junto con los lobos, o el más grande probablemente, pero es un primus inter pares, como se suele decir. O sea, como digo, el propio decreto oficial habla de 22 grupos declarados terroristas. Ya no es 1 o 2 grupos como en el pasado. Y estos grupos responderían, por un lado, al cártel de Jalisco, Nueva Generación, y también al de Sinaloa. Sí, que son rivales entre sí por el tráfico de droga desde México hacia Estados Unidos. Lo que hay que entender con el narcotráfico es que el valor de la droga no depende de los costos de producción, depende de qué tantos obstáculos has sorteado, dado su carácter ilegal, antes de llegar al mercado de destino. Mientras más cerca del mercado de destino, más vale la droga. Por ejemplo, 1 kilo de cocaína en el norte de México duplica su valor al solo cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Claro. Entonces, la parte del león del narcotráfico se la llevan los carteles mexicanos, no los ecuatorianos. Y veíamos las imágenes de la toma de este canal de televisión, encapuchados que se acercaban a la cámara y hacían unos gestos con las manos. ¿Eso significa que pertenecen a una organización criminal en concreto? Sí, suelen tener símbolos que los distinguen, aunque en Ecuador no hay la práctica que solía haber en El Salvador de tatuarse el nombre de la organización en ocasiones, ¿no? O sea, estaban tan acostumbrados a actuar con impunidad que podían tatuarse el nombre de la organización criminal en el cuerpo,
sin considerar la posibilidad de que en algún momento esa situación cambiara y eso terminara incriminándolos. En el caso del Ecuador no son tanto tatuajes, pero sí algunos símbolos como esos. Claro, y hemos visto que la policía ha detenido a 13 personas, dos de ellos menores de edad. Entonces captan desde muy jovencitos a estos chicos para que empiecen a formar parte de estas organizaciones delincuenciales. Sí, está el caso de los llamados nini, ¿no? Jóvenes que ni estudian ni trabajan y entonces de pronto tienen, a través de la participación en el narcotráfico, tienen ingresos y tienen un aura de épica, ¿no? Porque son, aunque en el fondo la gente más bien los aborrece, cuando menos les teme, y eso es una fuente de orgullo, el sentirse parte de un grupo poderoso, jóvenes que bajo otras circunstancias no hubieran tenido probablemente mayores oportunidades en la vida. ¿Qué opinión tienes al respecto de que la Asamblea de Ecuador propone amnistía a policías y militares que empleen la fuerza durante el conflicto armado? Eso es bien riesgoso porque sabemos que en otros casos, el caso peruano en Trujillo, el caso mexicano con los Zetas, cuando las Fuerzas Armadas se les tolera actuar al margen de la ley, a veces las fuerzas policiales, a veces terminan actuando para beneficio propio y no para aplicar la ley, ¿no? En el caso de los Zetas, por ejemplo, en México, eran unidades de élite de las Fuerzas Armadas mexicanas que terminan siendo contratados como sicarios del narcotráfico. Entonces es muy riesgoso. Sí creo que en todo caso, bajo estas circunstancias, se debería dar mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas, mayor libertad para actuar, pero dentro del marco de lo que debería establecer un Estado de Derecho, no para que actúen a discreción, porque repito, el riesgo es muy grande. Y esto de denominar o de decretar el Estado en un conflicto armado interno es una categoría que está reconocida por el derecho internacional. Exacto. Y además permite, porque hasta ahora, para que las Fuerzas Armadas intervinieran en la lucha contra el narcotráfico, se requería, antes de cada intervención, un decreto presidencial. Con esta declaratoria se abre, mientras la declaratoria esté vigente, las Fuerzas Armadas no van a necesitar una autorización específica, ya tienen una autorización general por tiempo indefinido. Perfecto, Farid, muchísimas gracias por habernos acompañado a 24 horas, mediodía. Tenemos 20 segundos nada más, estás a puertas de publicar un libro. Sí, soy un ave de mal agüero. Cuando estoy en medios habitualmente es porque algo malo pasa en algún lugar y mi libro es un reflejo de eso. El 24 a las 7 de la noche en la librería El Virrey presento un libro sobre la derecha radical latinoamericana, pero que tiene un capítulo sobre este tipo de temas. Contra la amenaza fantasma. Ok, ya lo saben entonces, a partir del 24 de enero. 24 de enero en las librerías El Virrey pueden obtener el libro de Farid Cajat. Muchísimas gracias, Farid, por acompañarnos. De nada, hasta luego.